Buenos días. Reiniciamos el curso. Se les solicita a todos los participantes realizar el cierre de micrófonos. El foro de preguntas se abrirá al finalizar la presentación. En diciembre de 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida surgieron en Wuhan, Hubei, China. Esta neumonía viral es originado por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 o COVID-19. Este es el tercer coronavirus humano altamente patógeno que ha surgido en las últimas 2 décadas y ha ocasionado más de 1 millón de defunciones en el mundo. Por ello es importante conocer la cara de la pandemia. Como conferencista nos acompaña la maestra en Ciencias de Epidemiología, Diana Lisset Dimas García, egresada del Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales, con profesión de química, bióloga, parasitóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, adscrita al Servicio de Banco de Sangre en el área de inmunohematología del Hospital General Ixtacapulco. Docente en Ciencias Experimentales en nivel medio superior, asesora en investigación y miembro del Comité de Investigación del Hospital General Ixtacapulco. Iniciamos con la ponencia. Bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la sección 17. Ellos siempre se han visto, pues básicamente, ok. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, licenciada Patricia Mellín, por invitarme a dar esta conferencia. En el 2019, en diciembre, se empezaron a dar casos en Wuhan, China, acerca de las personas que estaban falleciendo por una causa común, es decir, un síndrome respiratorio. Esto le hizo ver a Wuhan que teníamos un problema principalmente, en donde tenemos que tener conocimiento que los coronavirus son zoonóticos, es decir, afectan principalmente a los animales como huésped principal. A ellos no les ocasiona enfermedades. Sin embargo, estos coronavirus fueron poco a poco adaptándose para ocasionar enfermedades en otros hospedadores como nosotros, que somos los seres humanos. Dentro de los coronavirus, los que más representaban enfermedades y adaptación al ser humano, está el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS. Sin embargo, en el 2019, el tercer coronavirus humano altamente patógeno surgió denominado como SARS-CoV-2. Pues básicamente no conocíamos cuál era su forma de transmisión. Por lo tanto, las personas pudieron pasar de un lugar a otro sin saber que eran portadores de este virus. Posteriormente, conforme las investigaciones fueron avanzando, nos dimos cuenta que la transmisión era de persona a persona, pero esto cuando ya teníamos un problema endémico. Entonces, las personas que sentían síntomas acudían a los hospitales para ser atendidos. Como no se conocía la forma de transmisión, muchos de la clase trabajadora, que son los médicos, se vieron infectados principalmente y con ello, pues compartían la enfermedad con los familiares. Y entonces la tasa de casos fue aumentando poco a poco hasta tener una propagación mayor.
Como generalidades tenemos que los coronavirus pues son de una familia Coronaviridae. Esta tiene a su vez subfamilias y a su vez 4 géneros. ¿Por qué se le da el nombre de coronavirus? Principalmente este virus, observado bajo un microscopio de alta resolución especializado, alrededor de este podemos observar lo que son espículas que le dan una apariencia de corona. Y es por eso que ahí deriva su nombre de coronavirus. En estos 4 géneros que todavía se dividen están los alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Por otro lado, se dividen también por la especie a la que infectan. Los alfa y los beta coronavirus infectan solo a mamíferos. Estos les van a causar enfermedades respiratorias en seres humanos y en los animales van a estar causando gastroenteritis. Es decir, son más agresivos infectando a los mamíferos y nosotros como seres humanos somos mamíferos. Por otro lado, los gamma y delta coronavirus solamente infectan a aves y pocamente o rara vez a los mamíferos. Estos, pues analizando, nosotros hemos tenido contacto con coronavirus, pero como gripas pasajeras y no tan grave el evento que nos pasa. Es decir, podemos tener nosotros anticuerpos contra gamma y delta coronavirus sin ni siquiera saber. Pero actualmente, uno de los beta coronavirus es el que ha estado causando enfermedades con una alta mortalidad. Este coronavirus es un tipo de beta coronavirus y tenemos que entender principalmente su estructura para que nosotros aprendamos en dónde tenemos que cortar la cadena de transmisión. Valga la redundancia, la estructura de los virus necesitan de una célula para complementar y completar lo que es su ciclo y poder sobrevivir. Dentro de su cápside, tiene ARN monocatenario. Es decir, el ARN monocatenario lo que trata de hacer es complementar su cadena gracias a una célula. Y las células que él agarra para complementar su ciclo son las células epiteliales. Entonces, estos virus aparte se ven envueltos para conservar su ARN en una membrana que es glicoproteica, proteínas, lípidos, y las principales proteínas que tiene la estructura de este coronavirus es la proteína M, N y S. Aquí hacemos énfasis principalmente en la proteína S. Esta proteína tiene una función especial al anclarse a las células epiteliales, y si se ancla la proteína S, pues básicamente va a lograr colocar su material de ARN a esta célula y la va a infectar. Y entonces nos vamos un poco a la biología. Recordémonos que para que una célula se divida, de una célula salen 2, de 2 salen 4 y así sucesivamente. Si tenemos una célula ya infectada con el material ARN monocatenario, las próximas células, que son copias de la célula principal, van a estar infectadas. Hasta que esta célula logra replicarse 1.000.000 de veces, podrá ocasionar lo que es una enfermedad. Ahora, conociendo nosotros la estructura del coronavirus, podemos tomar las armas necesarias con conocimientos fundamentales para poder romper este ciclo. ¿Qué es lo principal que tenemos que romper? Pues básicamente su membrana que contiene el ARN, es decir, dejarlo desnudo para que esta membrana no se pueda anclar a una de las células y nos cause daño. Y aquí es donde entra un poco de química. ¿Por qué nos piden lavarnos las manos con abundante jabón y agua durante un lapso? Pues el jabón tiene moléculas que son hidrófobas, es decir, que se anclan a lo que es lípidos y proteínas. Recordemos que nuestra estructura del virus, la principal proteína que se une para causar un daño es la proteína S. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos, el jabón lo que va a hacer es anclarse a la proteína S
y lograr romper la cápside y membrana de este virus, ocasionando que este quede como un virus desnudo, y ahí rompemos nosotros la cadena de transmisión. Entonces, es por eso que este tipo de pláticas necesitamos entender dónde atacar nosotros como individuos a que no infectarnos o no infectar a otras personas con esta enfermedad. Les explicaba hace rato que hay virus de la misma familia de coronavirus, que son 36 especies hasta hoy en día. Estos son zoonóticos, viven en animales. En los animales son hospedadores, es decir, no les causan daño. ¿Quiénes son los que nos vemos afectados cuando el virus muta y llega a otro tipo de familia, como somos nosotros los mamíferos, ¿no? Se han identificado de los 36 virus que solamente 7 infectan o afectan al ser humano ocasionándoles enfermedades. Pero no todos son enfermedades graves. Solamente 3 de los 36 han sido identificados como altamente patógenos. Ya les explicaba hace rato, hemos tenido eventos de fallecimiento por el virus respiratorio del Medio Oriente, el del respiratorio agudo y este del 2019 que es el SARS-CoV-2. ¿Cómo es que este virus ha llegado a nosotros? Actualmente todavía no se tiene una respuesta, pero sí se tienen bases que fundamentan en dónde es el hospedador primario y cómo es que llegó a nosotros como seres humanos. Les explicaba que es del género beta coronavirus y su huésped, al que no le causa daño y vive con él, son los murciélagos crisantemo. Entonces, se empezó a analizar epidemiológicamente cómo es que este virus logró infectar al ser humano. Sin embargo, todos los casos que se vieron en Wuhan, China, tenían algo en común. Habían ido a un mercado de mariscos. Entonces, ahí es donde endémicamente podemos decir que es el sitio donde se infectaron estas personas que tenían algo en común. Y se dieron cuenta que en el mercado de mariscos pues no había murciélagos, pero sí había una especie que se parece en el 99% de identidad a la cepa humana, es el pangolín. Este es un animal en peligro de extinción y lo encontraron ahí en ventas del mercado negro. Entonces, el beta coronavirus fue aislado del pangolín y tiene una similitud al 99% con la cepa humana. Sin embargo, todavía sigue siendo una incógnita de si sí es cierto que el pangolín fue el que nos infectó y cómo lo pudo haber hecho. Entonces, hasta el día de hoy, esa es la triada que se tiene, que hay un huésped primario, que es el reservorio principal, el murciélago, y podría estar como huésped intermediario, es decir, el que transporta el pangolín, y como huésped final al que le está causando un daño el ser humano. En el mercado de Wuhan se dieron muchos casos, principalmente en donde ya empezaron a aislar cuáles eran las causas en las cuales el paciente estaba recayendo y falleciendo por neumonía, es decir, dejando de respirar básicamente. Y entonces se dieron cuenta en el Comité Internacional de Taxonomía y lo renombraron como coronavirus 2, que causa el síndrome respiratorio agudo severo y nosotros lo conocemos como COVID-19. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Ya conocimos la estructura y ahora tenemos que saber cómo es que este virus puede llegar a transmitirme a mí una enfermedad. El principal mecanismo y de los más importantes son las gotas respiratorias diseminadas. Un paciente que tiene ya el virus, ¿sí?, al hablar, aunque nosotros no observemos las gotículas de saliva, estamos generando hasta 2 metros una contaminación. Estas gotas respiratorias diseminadas es la principal transmisión que tenemos de este virus. Otra de las transmisiones es el contacto. Es decir, cuando ya una persona habló
infectó un área inanimada y en esta no tuvieron la precaución de limpiarla para quitar estas gotículas que no se ven, y nosotros lo tocamos con las manos y después por una de las vías de entrada que son los ojos, la nariz o la boca, pues básicamente me estoy infectando. No es necesario que una persona enferma me visite. Con el simple hecho de no lavarme las manos y estar tocando varias cosas inanimadas, puedo yo transmitir el virus. Otra de las fases de transmisión muy poco, pero sí ya investigada, es la fecal oral. A los pacientes de Wuhan que estaban ahí, se les realizaron estudios para ver hasta qué grado de infección tenían. Se analizaron las heces fecales y se observó que también ahí estaba el virus. Entonces, las personas cuando vamos al baño, tenemos que hacer énfasis en lavarnos bien las manos con agua y jabón. Otra de las cosas de transmisión es en el personal médico, es decir, aquellos que se dedican a intubar o a dar primeros auxilios. Al generar aerosoles, son grandes, es un paso importante para generar estas gotículas de la persona que están intubando y poder contaminar alrededor. Una de las transmisiones poco estudiadas, pero no por eso menos importante, es la transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo en el feto. Entonces, es por eso que gracias a estos mecanismos que estamos conociendo, nos podemos romper uno de los mecanismos y evitar que el virus llegue a ocasionar una enfermedad grave. ¿Cuál es el periodo de incubación? En los pacientes que se han analizado, un periodo de incubación va desde el primer día que tiene contacto hasta el día 11, que es donde deberían de presentar los síntomas. Sin embargo, nosotros en algunas ocasiones somos asintomáticos. Esto porque tenemos a lo mejor un buen sistema inmune, no tenemos comorbilidades. Y entonces somos las personas asintomáticas las más importantes y las que más están transmitiendo este virus. El hecho de que no tengas una sintomatología no quiere decir que no tengas el virus. Es a lo mejor que tienes un buen sistema inmune. Recordemos que para que un virus se replique y pueda ocasionar una enfermedad, se lleva un lapso de tiempo en lo que infecta las células, en lo que las células se dividen, en lo que estas nuestro sistema inmune trata de esquivarlas o de atacarlas con la respuesta innata. Si las ataca con la respuesta innata o la respuesta primaria que tenemos, pues básicamente vamos a tener anticuerpos de memoria y nunca vamos a tener síntomas. Sin embargo, si la respuesta primaria no logra erradicar este virus o atenuarlo, pues básicamente viene la segunda respuesta, que es el aumento de interferones. Al aumentar los interferones van a aumentar, tratar de que las células se mueran, ocasionando una tormenta de citoquinas. En esta tormenta de citoquinas, la célula infectada se ve afectada todavía por una inflamación. Recordemos que las células que se infectan son las epiteliales del tracto respiratorio. Y entonces, al estas estar inflamadas, van a ocasionar una insuficiencia respiratoria. Entonces, el hecho de que no tengamos síntomas no significa que no podremos estar nosotros propagando el virus. Y estimadamente una incubación media para que ésta llegue a dar síntomas de primer momento son de 6.4 días. Los coronavirus pueden permanecer infecciosos en superficies inanimadas hasta por 9 días. Ustedes lo pueden creer, 9 días a una temperatura ambiente. 9 días en que una persona enferma tosió cerca de una mesa en donde tú te vas a ir a recargar para escribir y ahí puedes estar diciendo, ay, es que no tengo contacto con nadie.
no me pude haber infectado, pero como estaba solo en ese escritorio, estuve escribiendo y posteriormente, como me gusta quitarme el cubrebocas porque no respiro bien, pues me estoy contagiando por estas 3 vías de entrada. Y de repente dicen, no, me dio fiebre, pero no puedo tener el coronavirus porque no he tenido contacto con ninguna persona. Pero el hecho de no limpiar las superficies, tú ya estás teniendo un riesgo. Y aquí en esta diapositiva podemos observar cuánto es el tiempo que el virus puede estar lábil ahí esperando a que alguien le dé una célula hospedadora para poder adaptarse y causar daño y dividirse. Dentro de la vigilancia epidemiológica a nivel mundial, que es lo que nos ha causado la importancia de estudiar este virus, son las defunciones. A nivel mundial, estos datos son hasta junio del 2020. Hasta 2020, junio del 2020 han tenido 749,000 defunciones. A nivel nacional, 54,666 defunciones. Y en el estado de Guerrero, 1,459 defunciones. Entonces, al nosotros conocer en esta plática la estructura del virus, las formas de transmisión y qué es lo que puedo hacer para cortar esta transmisión, nosotros podemos disminuir las defunciones. Tenemos que saber también cuáles son las definiciones operacionales. Los casos sospechosos. Es cualquier persona de cualquier edad, llámese un bebé recién nacido hasta una persona de 99 años, que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los síntomas mayores, como es tos, fiebre, cefalea y el más grave que es la dificultad para respirar o disnea. Y acompañado de al menos uno de los síntomas menores, que es dolor de articulaciones, escurrimiento nasal, dolor torácico, ardor faríngeo o conjuntivitis. Al tener uno de cada de los signos, nosotros ya somos un caso sospechoso. Es decir, podremos estar siendo portadores del coronavirus. En los menores de 5 años, pues básicamente la irritabilidad puede sustituir la cefalea. ¿Qué es un caso de infección respiratoria aguda grave? Es toda persona que cumpla las condiciones de caso sospechoso, que tenga un síntoma mayor y un síntoma menor, y además tenga una dificultad respiratoria. Es decir, la persona que ya el virus incubó y ya ocasionó una inflamación por citocinas, entonces ya le está ocasionando un daño a los alvéolos y le va a ocasionar la dificultad respiratoria. Estas personas inmediatamente deben de ir a un hospital para que reciban los primeros auxilios y puedan ser, la respuesta inflamatoria pueda ser tratada con algunos medicamentos que lo que tratan de hacer es desinflamar y inhibir esta inflamación. Un caso confirmado es aquel que cumple con la definición de un caso sospechoso, que tenga algún síntoma mayor, algún síntoma menor, y posteriormente que realizado el diagnóstico confirmado por laboratorio, este esté dando positivo. Una defunción confirmada es aquella persona que cumplió un caso sospechoso porque tuvo disnea, acudió al hospital, se le tomaron los análisis para el laboratorio y su diagnóstico fue positivo y desgraciadamente falleció. Con un diagnóstico por un laboratorio hecho en donde sí está positivo, sí encontraron el ARN monocatenario del COVID-19. Una persona de defunción solamente con sospecha, es decir, que es una persona que falleció como primeramente caso sospechoso porque se presentó al hospital por una disnea, por un escurrimiento nasal, o sea que ya era un sospechoso que tenía coronavirus. Se le toma la muestra y no llegan los resultados, es decir, tuvo una muestra mal tomada, una muestra no recibida, no se llegó a amplificar bien el ARN y no se identificó, pero cumplió
con lo que es sospechoso que son las manifestaciones sintomatológicas, pero desgraciadamente falleció. Es una defunción por una confirmación de un caso nada más clínico epidemiológico, es decir, nada más tuvo los síntomas de un caso sospechoso, pero no contamos como lo contrario, que es una defunción confirmada, con un análisis de laboratorio positivo. Y aquí esta diapositiva me encanta, porque podemos observar nosotros cuáles son las pruebas de laboratorio para que nosotros podamos decir si tengo o no tengo. Hay laboratorios que te dan resultados rápidamente, te toman hoy la muestra y en la tarde ya está el resultado. Pero tenemos que saber qué es lo que están haciendo, qué tipo de análisis están haciendo. Te pueden vender una prueba rápida y nada más estar viendo anticuerpos. Y la reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba de estándar de oro para analizar y detectar bien la cadena de pares de bases del ARN, ese inmediatamente da positiva, pero tarda un tiempo de 2 a 3 días en lo que se hace la purificación de la muestra, la amplificación. Entonces son un buen de cosas de laboratorio que se deben de realizar y no inmediatamente te dan el resultado. Por eso hay que saber, si me voy a hacer una prueba de laboratorio, saber qué es lo que me están ofreciendo. Determinación de anticuerpos o reacción en cadena de la polimerasa. Porque aquí viene lo importante. Día 0, ¿sí? Fuiste a trabajar, fin de semana, ¿sí? El sábado pensamos que todo está limpio, porque somos menos trabajando. Dije, no hay nadie. Pero recordemos que las superficies inanimadas son gran reservorio hasta por 9 días de este virus. Agarré y me puse a trabajar sin limpiar mi área de trabajo, compañeros. Y entonces ahí tengo el día 0 de contagio. Y como no hay nadie, agarré y me quité el cubrebocas. No me voy a lavar las manos porque no hay nadie. Estoy sola esperando nada más que lleguen las urgencias o que termine de hacer alguna, mi trabajo, ¿no? Y entonces, básicamente, te vas a tu casa y de repente, hagamos el caso de que empiezas a tener síntomas. ¿Hasta qué día vas a tener síntomas? Dijimos que una media de 6.2 días, pero a partir de los 5 días puedes tener síntomas. Si yo voy y digo, ay, no me he sentido mal, o bueno, me dolió la cabeza, pero recuerdo que no he tenido contacto con nadie, pero no le doy importancia a este escritorio inanimado que yo me recargué, y digo, voy a ir a visitar a mis abuelitos, no he tenido síntomas, no me he expuesto, pero para corroborar voy a ir al laboratorio a hacerme una prueba rápida. ¿Y qué creen que les va a dar? Negativa, una prueba rápida, porque estás en periodo de ventana, ¿sí? Y entonces vas a decir, bueno, voy a ver a mis abuelitos, todo está negativo, no he tenido síntomas, me dolió la cabeza ayer, pero como no he tenido contacto con nadie, no hay problema. ¿Y qué crees? Sí llevabas el virus, pero si te hubieras hecho una PCR, desde el día 0 o 1, hubiera dado altamente positivo en tu periodo de ventana. Aquí vemos la importancia de las pruebas, de las técnicas que realizamos atrás de pampalinas en un laboratorio, o sea, nosotros los químicos. Y entonces, si tú hubieras hecho una reacción en cadena de la polimerasa, desde el día 1, aunque no tuvieras síntomas, tú hubieras dado positivo. Cuando ya es el día 10 y supongamos que tuvieron el síntoma más grave, que es la disnea, pues básicamente ya estás hospitalizado. Y en el día 10, pues una prueba rápida, ya tienes los síntomas sospechosos, pues ya estás dando positivo. Posteriormente, en el buen pronóstico de la enfermedad, a lo mejor te ingresan a unidad de cuidados intensivos, y en el mejor pronóstico te vas a dar de alta después de 14 días de estar internado. En el buen pronóstico, que tu organismo ayude a recuperarte. Y en el mal pronóstico puede ser una defunción, principalmente como ya llegan con disnea, a los 7 días fallecen o hasta los 14. Y la gran mayoría, pues básicamente, están falleciendo los mayores de edad o con morbilidades, ¿sí?
Y entonces aquí en esta gráfica podemos ver que hay una gran importancia en el periodo de ventana y es por eso que las autoridades de salud nos han insistido en evitar salir si es que ustedes no tienen nada que ir a hacer, ¿sí? No aglomerarse en espacios cerrados, estar con áreas ventiladas y cada vez que tú te vayas a agarrar el cubrebocas para ponértelo o quitártelo, tener la conciencia de lavarnos las manos porque las cosas inanimadas pueden tener el virus hasta 9 días. Y entonces es por eso que a veces me molesta y lo hago en vez de que tengan el cubrebocas aquí abajo, que, ay, estoy con fulanita, no le ha dado ningún síntoma. Pero entonces no sabemos si esa persona es asintomática. Entonces tenemos que estar bien alertas para regresar a esta nueva normalidad, a nuestra área de trabajo, desinfectar todo. Y aparte, compañeros, recordemos que dentro de nuestro centro de trabajo como hospital, los principales que van a venir a hacer trámites de consulta, trámites de darse de alta, trámites de ginecología, son personas que ya se sienten mal con otras enfermedades, diabéticos, hipertensos, con cáncer, con leucemia, ¿sí? Y a lo mejor ellos no están bien al tanto de cuál es la importancia de estar tocando las superficies inanimadas y posteriormente colocarse o quitarse el cubrebocas. Hay que compartir esta información, hay que indicarles que si no hay un lugar para lavarse las manos, por favor de traer alcohol o estarse lavando las manos antes y después de ponerme el cubrebocas. Tenemos que evitar tocarnos toda la cara, ¿sí? Entonces aquí la importancia de que nosotros aprendamos también a trabajar en un lugar limpio y esterilizado. Otro de los factores de riesgo que tu respuesta inmune no ha sido 100% y no hemos atacado al virus, pues son las comorbilidades, es decir, las personas, por eso se agravan las mayores de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque estas personas ya llevan consigo otra enfermedad, llámese obesidad, tabaquismo, cáncer, diabetes mellitus descontrolada, hipertensión descontrolada, inmunodeficiencias o enfermedades neumopáticas crónicas, ¿no? Y entonces el sistema inmune está con la enfermedad primaria que es la diabetes, que hay, mi humano no entiende que no debe de tomar coca, mi humano no entiende que no debe de hacer esto, mi humano se le olvidó tomarse su pastilla. Y entonces tenemos un factor de riesgo. Y aparte, este humano no se lava las manos, no rompe la cadena de transmisión, agarra superficie, se quita el cubrebocas, se lo pone. Ay, mi compañero de trabajo no le ha dado ningún síntoma, pero es más joven que tú, tiene 20, 22 años. Puede ser un portador asintomático. Y te pones a platicar con él. Ay, no, pero a él no le ha dado nada. Posteriormente voy, me toco algo de la cara y después a los 10 días ya estoy grave en un hospital. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo todavía agravan a que tu respuesta inmune no sea de primera opción, porque están atacando otra enfermedad que ya tienes y luego tú descompensado, pues básicamente para atacar al virus, la respuesta inmune no sabe qué hacer. Y entonces se agrava todo y fácilmente el virus va a ocasionar que tu enfermedad sea más grave. En el buen de los pronósticos, que se te pueda atender en un hospital y que posteriormente la inflamación de los alvéolos en el sistema respiratorio disminuya y pueda ser dado de alta. En el peor de los diagnósticos y desenlaces, pues básicamente las defunciones. En este caso, vamos a ver que todo esto está dentro de la guía operativa para la vigilancia epidemiológica y tenemos nosotros, con este objetivo de saber la estructura del virus, poder cortar los mecanismos de transmisión. Más adelante van a explicar cómo es que el virus se puede cortar con algunas otras sustancias como el alcohol al 70%, el uso de cloro y principalmente y la medida más barata, el lavado de manos constante. Gracias por su atención y recordemos que este no es un momento de pánico, es un tiempo de estar preparados para esta nueva normalidad. Gracias. Compañeros, a petición de la licenciada Patti, líder sindical,
pues vengo a hablar del tema de continuidad de los servicios de salud en las unidades médicas y administrativas de la nueva normalidad. Me presento con todos ustedes, soy el doctor Ario Cureña Martínez, soy médico especialista en medicina del trabajo, también poseo una maestría en ciencias en epidemiología. El tema lo vamos a tratar de hacer práctico y que haya intervenciones, no tengo ningún inconveniente, si tienen alguna pregunta o duda, tengo toda la disponibilidad de responder dentro de mi conocimiento en lo que yo pueda brindar y ayudar. Bueno, como llevamos mucho retraso, nuevamente pido una disculpa. Vamos a iniciar. Ay, caray, no avanza ahora. Tengo otra vez problemas, se bloqueó la computadora, no avanza. No. Gracias. Muy bien, pues sabemos que el COVID, la enfermedad por COVID nos ha traído pues grandes consecuencias. Todos estamos conscientes de lo que ha sucedido. La diapositiva muestra la evolución de lo que se ha tenido desde el primer caso del 28 de febrero hasta cómo estamos actualmente. Toda la administración, la propagación, las jornadas de sana distancia que son ampliamente conocidas por todos nosotros, los acuerdos para resguardar al personal, desde cuándo fueron girados, está bastante claro en una diapositiva, que es el 27 de marzo. Bueno, entonces ahí con esto vamos a ver este tema, todo lo que tenga que ver con el retorno a las actividades laborales, que es competencia de todos. Vamos a tratar de ser prácticos. Pues bueno, toda actividad en esta diapositiva toda actividad que simplemente deberá estar alineada al estricto apego a la semovilización. ¿Y quién lo va a determinar? Obviamente la Secretaría de Salud, la entidad federativa. Para nosotros Guerrero, pues obviamente es la que nos va a mandar en qué semáforo estamos. Sabemos que actualmente estamos en semáforo naranja y sabemos todo lo que implica esto. Iremos paso a paso abordando todas las actividades esenciales y no esenciales que se pueden realizar de acuerdo a la semaforización. Muy bien. Si desean alguna pregunta, se va a manejar por medio del chat. Si alguien me podría apoyar por ahí, si alguien me vaya diciendo, porque yo no alcanzo ya a leer nada del chat. Bueno, todo esto se está rigiendo en 4 ejes principales de continuidad para garantizar. Antes que nada, les tengo que decir que existe un comité para la nueva normalidad. Ahorita vamos a ver quiénes integran este comité para la nueva normalidad. Y vamos a ver los 4 ejes principales, como son los criterios de continuidad. ¿Qué va a ir ahí? Pues vamos a priorizar los servicios de salud, principalmente. Las estrategias de promoción y prevención, pues obviamente todo lo que se tenga que ver con todas esas comorbilidades, esas enfermedades que nos ayudan a disminuir a todos los trabajadores, pues cualquier enfermedad. Todo lo que ya se conoce de insumos y equipo de protección, todo lo que ya se ha abordado y que se tiene hasta el día de hoy, y obviamente reorganización de los recursos humanos. Es un tema, todos los 4 ejes pues son bastante importantes, los vamos a tratar de desglosar de forma práctica para que no sea dinámica. Muy bien, pues primeramente desde agosto se tuvo que haber implementado un comité para la nueva normalidad, que me comentan que efectivamente ya existe, ya está. Entonces, pues ¿cuál es el objetivo de esto? Asegurar la adecuada prestación de los servicios a los ciudadanos y la integridad a los trabajadores. Entonces, para esto se tiene que hacer una acta constitutiva, que supongo que ya se tiene, y estos integrantes pues van a ayudarnos a tomar decisiones. ¿Quiénes van a integrar este comité? Pues para que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es la guía? Lo que nos menciona, pues desde el titular de la unidad, hay varios médicos ahí involucrados, como son epidemiólogos, infectólogos, neumólogos, intensivistas, médicos del trabajo, hay gente administrativa, hay gente jurídica, y hay, por supuesto, representante sindical, que es esencial también en todos los convenios que se tengan y en los comités que deban de estar. Siempre debe haber una parte sindical que debe estar involucrada.
Una vez que se tiene el comité, pues obviamente se hace una acta. Por medio de esta acta, este grupo, este comité, va a ayudar a tomar las decisiones por sí solas. Bueno, también para ello, si existe la posibilidad, pues debe de haber también en las unidades administrativas comités también, que pues son muy parecidos al que acabamos de hablar, que involucran prácticamente la misma parte. En este sentido va el médico del trabajo, los coordinadores de servicios generales, el de conservación y mantenimiento, recursos humanos, representante nuevamente sindical, la parte jurídica, que es trascendental que todos ellos sí estén en este comité, porque todas las aportaciones que se tengan de parte de cada personal, pues es elemental que estén ahí. ¿Qué hará este comité o qué es lo que debe de estar haciendo actualmente este comité? Pues debe de planear y determinar el retorno a la normalidad, incluyendo el retorno del personal. Es una función, ¿eh? Gestionar los recursos necesarios y garantizar la adecuada prestación de servicios. ¿Está súper claro? Fortalecer su actuar con la vinculación a los demás comités afines para establecer acuerdos y compromisos. Entonces, se me comentó por ahí que el comité delegacional es el que está tomando las decisiones. Todo esto, pues, se hacen a través de múltiples funciones. Realmente se los pongo aquí para que ustedes lo conozcan. Ok, me comentan que la voz está un poco baja, creo que voy a tener que quitarme el cubrebocas, no tengo a nadie aquí cerca, todos estamos a más de 3 o 4 metros, cuando menos, entonces no creo que haya ningún problema. ¿Ya me escuchan nuevamente ahora sí? ¿Mejor? Perfecto. Bueno, les decía que las funciones del comité pues son múltiples, ya las están viendo en su pantalla. Pues obviamente es realizar un programa de continuidad para garantizar los servicios de salud, eso supongo que ya está establecido, implementar y dar seguimiento a estas estrategias y acciones, ¿verdad? Evaluar la productividad y las oportunidades de los servicios, supervisar el retorno al personal a distintos servicios de las unidades, supervisar el pleno de las guías y lineamientos vigentes. Les comento que esta plática fue a través de una guía que se me envió de los funcionamientos del ISSSTE, del cual obviamente pues estamos acordando esto. Otra vez. Ya, gracias, sí, es como que se bloquea. Bueno, priorización de los servicios médicos, pues eso ya lo sabemos. Actualmente estamos en semáforo naranja y pues la apertura se le da solamente del 25% en diversas áreas. Miren, esto a veces es un poquito complejo, todo va a depender de la infraestructura con que se cuente, del personal con que se tenga. Todo es cambiante, las pautas están establecidas, pero el comité deberá de participar en esto para determinar el buen actuar. En ese sentido, pues obviamente estamos viendo que dependerá de la morbilidad, de mortalidad, demanda de atención y rezago de las prestaciones de servicio. Yo a lo personal sugiero que cuando se inicie la atención médica, que se inicie con la consulta subsecuente, porque obviamente ellos ya traen un rezago importante en la atención, entonces es lo que se debe ir priorizando de acuerdo al semáforo. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Pues obviamente hablamos de la semaforización, hablamos de la capacidad instalada, hay que ver con qué infraestructura se cuenta, con qué recurso humano. Sabemos que actualmente obviamente se han contratado personal para áreas COVID, sabemos que también muchos compañeros están de convenio, entonces pues va a haber un escalamiento también de consulta. Les decía que dentro de las medidas, de lo que se pueda, a mi percepción, creo que se debe iniciar con la consulta subsecuente. De eso también se valorará los insumos y medicamentos que se tengan y la demanda del servicio, porque pues obviamente sabemos que hay un rezago importante en la atención médica. Puntos claves que se deben de tomar en cuenta
en este sentido para el retorno seguro, ¿verdad? Pues por ningún motivo se permitirá que haya aglomeración de pacientes o trabajadores. Sin embargo, te da un punto clave, como son las terapias de soporte de vida, como la hemodiálisis y diálisis peritoneal. Eso sin importar el semáforo, pues ya nos dice la propia guía que se deben de continuar como están, brindándose sin importar el color del semáforo. Igualmente que los servicios de urgencias y obviamente los triages respiratorios de todas las unidades médicas que se tengan. Obviamente la parte de seguridad e higiene es muy importante, tiene que haber una señalización importante, se deben de llevar todos los filtros, todo lo que se tiene de seguridad y prevención establecidas. Por ningún motivo se deben de relajar estos procesos, porque esto nos está pegando. Hemos visto tristemente que nuestro estado obviamente llegó nuevamente al naranja y eso nos está pegando porque parece que nos estamos relajando en la forma de cómo brindar. De repente se nos olvida que tenemos que utilizar el gel y los filtros de toma de temperatura, que son esenciales, realmente son esenciales y básicos para continuar con esta nueva normalidad. Obviamente, pues obviamente con referente al retorno, dependerá del color del semáforo en nuestro estado. Pues sabemos que hoy seguimos en semáforo naranja, y ya se verá, pues obviamente acabamos de decir lo que pues se brinda referente al semáforo naranja. Los servicios de apoyo diagnóstico terapéutico se van a priorizar. Entonces, este comité tiene la función de hacer esto. Igualmente, los servicios de consulta externa, ya acordamos que si estamos en semáforo naranja, hay algunos que nada más aplican y solo el 25% dando prioridad, dependiendo a qué, ¿verdad? ¿Qué patología? Los servicios quirúrgicos, pues son de la misma forma. Esto todo va siendo semaforizado y hay cosas como que son urgencias que no se pueden detener por ningún momento, no se puede detener porque pone en riesgo la vida del paciente. Entonces esas partes quirúrgicas o esa área pues debe de funcionar principalmente. Ya después pues se irá toda la cirugía programada, se irá restableciendo de acuerdo a cada situación. Algo que me preguntan mucho que si se tendría que hacer, se tiene que preguntar mucho si hay un contacto con personal, obviamente, que haya tenido un paciente COVID en los últimos 14 días. Eso todos los compañeros que están en las áreas médicas y quirúrgicas se tienen que preguntar. Es parte de ahora de nuestro historial, que no se nos debe olvidar por ningún minuto, que tenemos que tenerlo muy claro. Obviamente tenemos que tener también con qué se cuenta, porque si es un paciente grave, si se tiene la posibilidad de ingresar a un paciente a la UCI, o realmente, pues la UCI ya está totalmente ocupada por pacientes COVID. Este comité debe de determinar cómo va a ir apoyando en ese sentido. Y en el caso de que no, pues obviamente gestionar. La cirugía electiva va desde la misma forma. Si se sospecha de un paciente, obviamente COVID, se le tiene que realizar la prueba, eso que ni qué, y se tiene que definir, y seguramente se va a reprogramar hasta no se tener la certeza y las condiciones. Esto dependerá, ¿verdad? Porque si es un paciente que inclusive fuese positivo a COVID, pero pues es una urgencia quirúrgica, tendría que entrar inmediatamente con todos los compañeros con su equipo de protección personal de forma adecuada. Aquí vamos a los servicios de urgencias, pues obviamente nos apegamos al protocolo ya establecido, apego a las medidas preventivas. Vamos a ver si el paciente está consciente de realizar un triage respiratorio quirúrgico. Si está el paciente en estado de conciencia afectado por sospecha de una enfermedad respiratoria, obviamente el personal, como acordamos y como se ha ido manejando hasta el día de hoy, pues debe utilizar todo el equipo de protección personal que es de competencia, que lo vamos a ver más adelante. Obviamente, cuando es una cirugía de urgencia, les decía que no tendremos que esperar al resultado de la PCR, porque pues obviamente se tiene que salvaguardar la vida primeramente. El personal de salud tendría que entrar con todo el equipo de protección personal.
Hay unos criterios que se tienen, que estos son para los procesos quirúrgicos, como son recomendaciones de puertas cerradas, obviamente un mínimo de personal en la sala quirúrgica, hay una desinfección, como ya se conoce, limpieza, esterilización del instrumental y obviamente realizar con un apego adecuado al equipo de protección personal. Los intercambios de sectores, pues esto de los servicios entre sectores, esto es prácticamente lo que se debe de plantear este comité, con qué cama se tiene, qué eficiencia se tiene, qué convenios de intercambio hay, qué unidades móviles hay, pues realmente este es un tema netamente de este comité que debe de resolver. Muy bien, pues nuevamente la priorización de los servicios, pues obviamente ya lo acordamos de acuerdo al color. Dentro de lo posible, pues se debe de implementar los medios digitales, ¿verdad? Hay muchas cosas que se podrían llevar de medios digitales por medio de plataformas, correos, WhatsApp y cualquier otro medio que nos ayude, obviamente, a no tener contacto directo. Hay algunos procesos que son inherentes y que obviamente no pueden ser posible que sea a través de medios digitales, eso es parte normal. Obviamente, lo que se pueda y dentro del recurso que se tenga. El escalonamiento de citas y atención al público general. Pues esto lo vamos a ir viendo poco a poco de acuerdo al semáforo. Los criterios para la prestación de servicios, pues obviamente vamos a basar en la demanda de usuarios. ¿Cuánto rezago hay? ¿Con qué se cuenta? Las actualizaciones. El recurso humano, sabemos que ahorita actualmente el recurso humano nos está pegando porque, híjole, a veces quisiéramos tener tantas áreas disponibles, pero no se cuenta con el recurso humano. Entonces, este comité tendría la tarea de qué va a hacer, los horarios de atención y la infraestructura. Obviamente, pues en cada caso es distinto. Hay una jornada para abatir el rezago administrativo y trámites de atención considerando regla de 10-4. La regla de 10-4 la vamos a ver más adelante. La vamos a ver cómo se distribuye y unos ejemplos, que está bastante interesante. Estas estrategias de promoción y prevención de salud de la nueva normalidad, pues aquí hay puntos claves realmente, compañeros. Puntos claves. La promoción a la salud. Realmente, pues hay algo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, muchos de nosotros tenemos sobrepeso, obesidad por ahí. Entonces, es indiscutible que se tenga, que se lleven a cabo, que se den seguimiento. Obviamente, las personas en condiciones vulnerables, pues se tiene que, obviamente, hacer una evaluación médica, tiene que haber protección a la salud y va a haber precauciones sanitarias. Entonces, lo que ya está bastante conocido. Vamos a ver la forma de cómo se va implementando cada una de las estrategias. Hay un modelo operativo de implementación de las funciones en respuestas de emergencias. Esto realmente, pues son a los que hacen la estrategia, van desarrollando, van viendo las funciones de la gestión en respuesta. No haré mucho hincapié en este sentido. También hay un equipo comunitario de salud, que son los ECOS, para el bienestar, y nuevamente todo va en la promoción a la salud. Estilos de vida saludables, activación física, alimentación sana, valoración médica periódica y prevención específica. Ahorita, por ejemplo, ya se viene la campaña contra la influenza, hay que vacunarse. Todo lo demás, pues obviamente ya estará establecido por sus médicos o el personal que esté en estos ECOS, ayudándoles a la promoción a la salud. Este es un tema que me pidieron que hiciera más hincapié. Es la atención a personas vulnerables. Y vemos que, pues obviamente, ¿quiénes son esas personas vulnerables? Son esos grupos de riesgo, donde tienen posible complicación de cuadros graves de enfermedades. Y es necesario fortalecer las acciones preventivas con la finalidad de evitar una posible transmisión a este sector de personas, porque obviamente por su propiedad, pues tienen más riesgo, ¿verdad?, de un desenlace fatal. Entonces, cuando hablamos de esto, pues hablamos, nada más les pongo algunas ahí en la diapositiva de las comorbilidades que nos están pegando, que es la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la inmunosupresión por cualquier índole causa, VIH, cáncer o cualquier otra enfermedad, lupus, que se les venga a la mente. La edad por sí sola obviamente nos pone en riesgo. El hecho de estar embarazada, por supuesto que también.
consideran una población vulnerable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas medidas de protección para el personal de riesgo en unidades médicas? Primeramente hay que identificar al personal en situación. Ya que se tenga identificado, pues vamos a hacer unas recomendaciones para el regreso. Dentro del primer mes de haber regresado al centro de trabajo tendría que asistir con su médico familiar y obviamente dentro de lo que se pueda llevar a trabajo a sana distancia. El home office también dentro de las posibilidades, cada uno es muy distinto, porque por ejemplo, una secretaria tal vez sí puede hacer home office desde su casa si tiene una computadora y se le pide al jefe que le haga algunos oficios. No veo la manera de por qué no hacerlo. Realmente creo que todos tenemos que sumar, algunos ya tienen mucho tiempo en casita, pero primero hay que identificar quiénes son estas personas en situación de vulnerabilidad o de mayor riesgo, a través de una valoración médica, es lo más importante, se le haga una valoración médica. Muy bien, en caso de que no sea posible el trabajo a distancia, pues nos dan unas recomendaciones, ¿verdad? Verificar que no haya aglomeraciones, que es importantísimo que el personal que se reingrese, pues obviamente tenga el equipo de protección personal adecuado, permitir el ingreso a horarios diferentes, establecer a lo mejor exclusivas de comedores. Y aquí es algo que me llama la atención, es que no se puede estigmatizar. No podemos estigmatizar a un trabajador, a un compañero, que por el simple hecho de padecer una enfermedad se le estigmatice. Entonces yo creo que tener mucho cuidado en ese sentido. Creo que obviamente la propia condición pues pone en riesgo de acuerdo a su estado de salud cuando se evalúe. Entonces eso hay que dejarlo muy hincapié, que no se debe estigmatizar. Se le debe de brindar al contrario mucho apoyo. Se le debe decir qué hacer, cómo hacer para que mejore su estado de salud. Y también en todo esto hay mucha gente que ha provocado trastornos de ansiedad, inclusive depresión, miedo a la muerte. Entonces también tiene que haber un apoyo a la salud mental. Ahí viene la forma de cómo se debe de atender, por qué medios, cómo se debe de ir refiriendo para que se brinde. Ahí viene un número telefónico para que se pueda obviamente suscitar. Muy bien, lo que nunca debe de bajar la guardia son los filtros sanitarios. En todas las partes de seguridad y de prevención. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar brotes. O sea, si ustedes se dan cuenta de repente en la oficina, el compañero fulano de tal, 4 compañeros salieron positivos de ahí. O tal fulano de tal salieron positivos tantos ahí. ¿Por qué? Porque a veces nos relajamos. Todos aquellos que estamos todavía laborando, pues se nos olvida, ¿no? De que es tan cotidiano el hecho de que estemos en el día a día, que de repente se nos bajamos la guardia por un momento y eso nos está condicionando, obviamente, pues a que nos estemos enfermando. Nosotros mismos como compañeros, pues tenemos que tener todas esas medidas, o sea, el filtro debe de existir por ningún momento, todo hablamos de la regla de los 10-4 y todas las medidas de seguridad como son jabón, sanitas, gel, el EPP. Entonces eso no debe de faltar y no se debe de tener. Obviamente, pues es importantísimo insumos y equipos de protección personal. Esto el comité tiene la responsabilidad de gestionar, garantizar igualmente, pues obviamente las unidades médicas y administrativas, la eficacia también que el equipo de protección personal que se esté brindando esté certificado con calidad. No se vale que nos den equipos que no estén certificados con calidad. Ya los ingenieros ya harán su trabajo en el sentido de que se debe de estandarizar cuáles son esos equipos que ya están normados por la COFEPRIS, por organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, esto se debe de mantener. Obviamente, ¿de qué dependerá cómo se distribuye el equipo de protección personal? Pues obviamente de dónde, en qué área vamos a estar laborando. Eso es indispensable, no es lo mismo estar en un área COVID que a lo mejor en una acción administrativa, no se le puede dar el overol ni la bata tal vez, pero se aplica algún respirador, alguna gafa. Entonces, esto ya está establecido de cómo se debe de prestar el equipo y cómo se debe brindar el equipo de protección personal. Obviamente, en las unidades administrativas siempre se mantiene la sana distancia con un cubrebocas simple. El cubrebocas simple debe ser triple capa,
Si no es posible, pues se le tiene que asignar una careta. O sea, todos debemos usar caretas. Si no es posible la sana distancia, a veces estamos en cubículos muy pequeños y lo ideal es que obviamente usemos caretas. Áreas donde no se tiene contactos con pacientes, pues usar un cubrebocas de triple capa reutilizable, cubrebocas de tela. Áreas no COVID, pues obviamente cubrebocas quirúrgicos y protección ocular. Y cada uno ya se va a ir estableciendo. Ahí ya para esto ya se tiene determinado en qué área se debe de brindar cada equipo de protección personal de acuerdo a las condiciones de trabajo con las que se tenga y la infraestructura que se tenga. Esto, la reorganización del recurso humano, fíjense que en este sentido, voy a hacer un poco de hincapié aquí, creo que nos vamos a tardar un poquito más. Pues aquí tiene que ver con el retorno al personal, tiene que ser escalonado. ¿Y cómo va a ser Se debe de mandar a hacer una valoración médica, ¿verdad? Para saber cómo se encuentra el personal de salud, el personal que se está por reintegrar, de acuerdo a la guía que tenemos más adelante. Obviamente todo con el fin de que no se vayan a infectar a nuestros compañeros. Obviamente las que están es necesario identificar al personal en situación de mayor riesgo de complicaciones. Tenemos la idea de que esté en un convenio, es que salvaguardar su integridad. Y para eso tenemos obviamente un comité que debe determinar en base a cada quien como compete. Las consideraciones a las personas vulnerables, obviamente cómo se estadifica. De acuerdo a la guía, pues es fácil, cumple, no cumple y de acuerdo al semáforo, ¿no? Dices, y esto sí lo voy a leer tal cual. Personas trabajadoras que no cumplen con el valor de vulnerabilidad regresan a sus actividades sin importar el semáforo que se encuentre en rojo. Así dice la guía, estas implementaciones únicamente son de la guía. Personas trabajadoras que sí cumplen con valor de vulnerabilidad y trabajan en áreas COVID se reincorporarán en semáforo amarillo, área no COVID y en semáforo verde a su área. Esto lo vamos a ir viendo ahorita al transcurrir. Y si tienen alguna duda, tal vez probablemente al final vayamos a discutir un poquito. Obviamente las personas que sí cumplen también con la vulnerabilidad se reincorporan a partir del semáforo amarillo a áreas no COVID. Eso hay que dejarlo claro. La lactancia, pues obviamente al final del periodo de incapacidad por maternidad. Los pacientes que están bajo cáncer y tratamiento de quimio, radio, etcétera, pues obviamente se van a reintegrar a semáforo verde. Muy bien, una vez teniendo esto, aquí hay unos criterios. Y esto es la guía que se está llevando prácticamente en todos lados. ¿Cómo se estadifica una persona en situación de vulnerabilidad? Yo soy médico, soy diabético y soy hipertenso, tengo obesidad. Pues a lo mejor dices, tengo una obesidad, pero tengo un índice de masa de 30. Dice que aquí la pura obesidad con un índice de masa mayor a 40, pues tendrías que regresar solamente hasta el amarillo. Pero si tienes una con diabetes, por ejemplo, diabético, y tienes una hemoglobina glucosilada mayor a 8, y además tienes una hipertensión descontrolada, cae en un grupo. Dice aquí, y esto lo quiero dejar muy claro, dice combinaciones de combinaciones de comorbilidades, 2 o más comorbilidades que cumplen con el valor de vulnerabilidad, solo regresarán en verde. Para todos los demás semáforos van a tener que quedarse en casa. Muy bien. ¿Pero qué significa vulnerabilidad? Lo acabamos de ver. Porque abajo, si ustedes ven en la parte inferior, dice lo mismo, solo que dice que no cumplen con vulnerabilidad, tendrán un regreso completo. ¿Ese es el número de cuenta? Áreas no COVID. Sí, y esa es la clave interbancaria. Esta guía, no sé, obviamente el comité, ya hablamos de quién integran el comité y quiénes están realizando esto.
Pues obviamente dentro de lo que se pueda, pues hay que hacer trabajo en casa, el home office. Cuando sea posible realizarlo, pues hay que apegarse a la normativa. Las licencias médicas deben de tener un visto bueno por el Comité para la Nueva Normalidad, que ya vimos quién lo integra, que ellos deben de hacer la evaluación de los trabajadores para poder determinar quiénes o no pueden regresar y cuando se encuentren en qué. Esto va muy individualizado, esto dependerá de cada trabajador y de cada enfermedad y cómo se encuentre, ¿verdad?, su estado de salud en ese momento. Si alguna enfermedad definitivamente ya le imposibilita a algún trabajador, por ejemplo, cáncer, es imposible en estadios avanzados, pues probablemente se tiene que enviar a salud en el trabajo o a medicina del trabajo para una probable dictaminación de estado invalidante o una incapacidad permanente. El cambio temporal de adscripción, pues ya esto es más de competencia de la Planeación de Recursos Humanos, la Comisión de Escalafón. Obviamente, pues también igualmente el comité tiene que dar un visto bueno, es lo que dice la guía, aquellos que están de cambio temporal de adscripción, para poder hacerlo, ¿no? También se aparece aquí un incentivo de jubilación para aquellos que han cumplido los mayores de 65 años, pues ya se puede iniciar su trámite de jubilación y damos unas pautas ahí. Algunas instituciones cuentan hasta con 92% de los médicos jefes de servicios mayores de 60 años. Entonces, el 44% del personal de enfermería mayor a 50 años. Entonces, pues esto nos dice que hay personal mayor en las instancias. Eso no significa absolutamente nada, simplemente son números. Yo creo que todo el personal tiene el derecho de trabajar de acuerdo a la ley, pero hay un incentivo. Ahorita de que desee, pues le están apoyando. Esta es la famosa regla de 4, que fue creada 10-4. Dice que la reorganización del personal, principalmente en el apoyo administrativo, que retorna a las actividades laborales, se presentará de acuerdo a la regla 10-4. Y son modelos tropicalizados. ¿Y por qué es esto? Porque se considera el periodo de incubación entre el momento de la infección y el de la presentación de los síntomas, tomando en cuenta el periodo de transmisión. Ya está bastante descrito. Esta regla se puede replicarse en el caso de que exista el semáforo naranja o amarillo, donde son 10 días de estar en casa, hacer home office. En la parte administrativa, obviamente les decía que hay ejemplos, que el hecho de que tú, por ejemplo, yo soy secretaria, es un ejemplo, obviamente, pero se me pide que haga oficios, que me ayude con lo demás, con las carátulas, que donde van todo lo demás, pues se te tiene que estar notificando, porque sí hay que ayudar dentro de lo que se pueda y dentro de las funciones de cada quien y reenviar y hacer actividades. Obviamente habría 4 días de trabajo presencial y aquí, por ejemplo, nos ponen una forma por grupos de cómo se podría trabajar. Y es bastante interesante, por ejemplo, el grupo 1, que tal vez sea el matutino, podría venir lunes, martes, miércoles. El grupo 2, viernes, lunes, martes, miércoles. Y el grupo 3, jueves, viernes, lunes, martes. Entonces ahí se va a ir de forma escalonada esta implementación que se me hace bastante interesante y bastante buena de aplicar. Para las partes de jornada acumulada con fin de semana, pues aquí tenemos la forma de cómo se podría trabajar. Esto dependerá obviamente de la infraestructura del personal y de muchas cosas que puedan. Las ventajas de estos modelos de aplicación pues permiten el regreso a las labores, reducir el número de personas, puede aplicarse a cualquier escala, es equitativa, es compatible con otras medidas de contención y mitigación y fomenta la solidaridad laboral. Bueno, este modelo, la verdad, solo la maneja el ISSSTE y me da gusto. Es bastante novedoso. Toda esta plática, obviamente el tema de continuidad, podríamos tardar muchas horas. El hecho de que, por ejemplo, habláramos nada más la prestación de los servicios, podríamos tardar muchas horas con cada uno de los temas que estábamos platicando. Sin embargo, todo hay una guía que está disponible nada más con que ustedes le googleen y le pongan guía de continuidad para garantizar de servicios de salud en las unidades médicas. Creo que vale la pena que todo el mundo, los trabajadores la lean, la nueva normalidad. Y creo que ahorita viene lo más importante porque me invitaron precisamente para que
yo ayude, aporte con mi conocimiento en lo que ustedes tengan sus dudas. Entonces, abro el foro para las pláticas, para las preguntas, y trataré de responder dentro de las medidas que se tengan. Hola, buenos días. Soy suplente. En este caso, yo acabo de tener a mi bebé hace 40 días. Estoy en la clínica de Issste Chilpancingo. ¿Yo regreso a hacer suplencias o me mantengo todavía en mi hogar? Ok. Muy bien. Mira, vamos a regresar lo que acabamos de decir. Vas a tener... Ok, dice, obviamente tienes tu bebé, dijiste que tuviste tu parto, te reincorporas al final de tu periodo de incapacidad por maternidad, es lo que nos dicen de la lactancia. No sé si en ese sentido te queda claro la parte de donde lo acabas de ver, lo acabo de poner en tu pantalla. Sí, Laura. ya lo vi. ¿Quedó más o menos claro? Ya no Sí, alcanzo a ya escuchar. quedó claro. Sí, Ok. gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. ¿Eh? Hola. Hola, buenos días. Una pregunta. Bueno. Hola, una pregunta, disculpe. En caso de tener 32 años de servicio, pero no Sí, cumplo están con la, hablando. no cumplo con la edad requerida para la jubilación, ¿hay alguna facilidad para...? Perdón, su volumen es muy bajo, casi es imposible escucharlo. ¿Podría tratar de acercarse un poco más al micrófono y hablar un poquito más fuerte, por favor? Ajá, es que estaba leyendo que con los años cumplidos de servicio se pueden jubilar. Hay facilidades para jubilarse, aunque no haya cumplido la edad requerida. No. Eso obviamente dice 65 años. Gracias. Acabo de poner el incentivo para la jubilación y tengo ahí la diapositiva donde el personal que cuente con los años de servicio completos o sean adultos mayores de 65 años podrán iniciar el trámite de jubilación, pero igualmente hay que acercarse a las instancias si es que considera que ya cumple con estos criterios para ayudarles al trámite. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nos proporcionarán el video? Sí, hola. Hola, soy la enfermera Gloria. ¿Nos proporcionarán las diapositivas? ¿Y si les podemos proporcionar la diapositiva? No hay problema, se les puede proporcionar las diapositivas. Inclusive, compañera Gloria, mira, yo te voy a facilitar la guía. Si tú la acabo de poner ahorita en la presentación, si tú le googleas la guía, estas diapositivas son sacadas de una guía de la nueva normalidad que tú las puedes descargar de forma gratuita, sin problema, y las puedes leer a competencia y con todo lo que lleva la guía. Si quieres las diapositivas, que la parte resumida, pues seguramente aquí los compañeros te van a hacer llegar por medio que nos proporciones un correo o que pasen a la coordinación de educación, que manden un correo para que se las envíen. Y si no, igual desde Google, nada más le pones aquí como está establecido en la pantalla y automáticamente puedes descargar la guía. Muy amable. Para servirte, Gloria.